Muy bien, continuamos haciendo hasta ahora Despierta al Día Las Vegas, por supuesto con Vivi, nuestra audiencia que está ahí atenta porque ya está junto a nosotros Brisa Arana, nuestra querida psicoterapeuta, para continuar profundizando respecto de estos trastornos límites de la personalidad que a muchas personas tanto problema le causan. Claro, Brisa, hay muchos trastornos que son muy populares, son muy conocidos, pero hay otros que no. ¿Cuántos tipos llegan a haber de estos? En realidad hay bastantes, se han estado dividiendo en 3 grupos. La categoría A son trastornos de personalidad que se caracterizan por ser excéntricos, por tener un patrón de comportamiento que se va fuera de todas las normas, ¿no? Y estos son, por ejemplo, el trastorno esquizoide, esquizotípico, también el trastorno antisocial. Por decir unos ejemplos, pero hay bastantes. El grupo B son personas que se caracterizan por tener emociones demasiado extremas, explosivas, impulsivas y que tienen muchísima dificultad para regular esas emociones y lo que les causa también problemas en todas las áreas de su vida, incluyendo y principalmente las relaciones interpersonales. Dentro de este grupo de la categoría B se encuentra el que hablamos la semana anterior, el trastorno límite de la personalidad, pero también se encuentra, por ejemplo, el trastorno histriónico, el narcisista y el trastorno como lo llamamos, trastorno límite de la personalidad, entre otros. El grupo C, por ejemplo, es donde están las personas que se caracterizan por ser un poco más ansiosas, temerosas, muy metódicas, y ahí entra el trastorno de personalidad, lo que es el obsesivo compulsivo, que viene siendo un poco distinto a lo que es el TOC necesariamente. Entonces hay bastantes grupos y hay que tomarlo en cuenta. Sin duda hay que tomarlo en cuenta. Nos mencionaste bastantes patologías y tipos que uno de pronto pensaría, wow, de verdad que uno se enmarca en alguno de ellos o podría estar viviendo una situación así. ¿Cómo tratarla desde lo médico, desde lo emocional? Así es, estos trastornos de la personalidad generalmente se caracterizan por un patrón persistente de todo una conglomeración de síntomas. Entonces, todo mundo tenemos diferentes cambios de emociones y esos pueden ser normales de acuerdo a cada circunstancia. En este caso es cuando la circunstancia no lo amerita y existe el comportamiento que se convierte en un patrón persistente a través de los años. Hay muchas enfermedades de la salud mental que se pueden combinar con este tipo de trastornos de la personalidad, entre ellas la bipolaridad, la esquizofrenia y también lo que es ansiedad y depresión. Pueden coexistir, sí, por eso es que es importante cuando esto se está saliendo de control, cuando la gente realmente siente que no tiene una salida y no sabe lo que le está ocurriendo, acudan con un profesional de la salud. La manera de diagnosticar los trastornos de personalidad es a través de un diagnóstico con un profesional acreditado, con licencia, con todas las credenciales para que los pueda atender y diagnosticar. Siempre les recomiendo una evaluación psiquiátrica. Hay aquí en Las Vegas una clínica, Essential Clinic se llama, por ahí no sé si podamos poner el número en la pantalla o un poquito, Essential Clinic, ahí está el número. Pueden pedir una cita, una evaluación psiquiátrica. Para los trastornos de personalidad no necesariamente se da medicamento, sino que eso es para la evaluación, una consulta y para ver otro tipo de terapias como la estimulación craneal, magnética transcraneal. Estimulación magnética transcraneal, pueden checar también en Mayo Clinic un poco más sobre esta información. Y la terapia DBT, que es Dialectical Behavioral Therapy, sí, también funciona bastante bien la terapia dialéctica. Bueno, pues muchas gracias de verdad, Brisa, por toda esta información. Y rápidamente, ¿alguna recomendación adicional para alguna persona que dice, algún familiar, sí, lo tiene, yo lo tengo, alguien que lo identifica en este instante? Como familiar, primero que nada, a prestar todo el apoyo y armarse de toda la paciencia posible, porque no es que sea una persona difícil de tratar,
sino que está pasando por una situación difícil. Entonces ese es alejarse, el decir, no es la persona la que es el problema, sino que la persona está pasando por un problema. Te agradecemos la presencia, Brisa. En Despierta al Día Muchísimas Las Vegas. gracias. Gracias.